¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Voces de Acatlán. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Como ya vieron en el título del video, vamos a hablar sobre la crisis. Este tema sin duda es pasado, es presente y será futuro de la vida social y de la vida económica y de la historia económica de este país y del mundo en general. A mí me gustaría comenzar esta pequeña discusión, o gran discusión, depende de cómo se pongan los ánimos, eh, recordando algo que seguramente ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, tal vez habrán oído por ahí o se les hará un tanto familiar. Y dice más o menos así: la crisis no existe. Lo que percibimos son alteraciones o un mal funcionamiento del sistema. Estas alteraciones o estas desviaciones del sistema generalmente están dadas por obstáculos en el flujo de la economía. Es decir, hay un obstáculo que no deja funcionar la economía libremente y es cuando percibimos estos problemas. Sin embargo, no son dañinos y son pasajeros, porque la gente es racional. Las personas poseen información completa, son racionales y lo podrán solucionar. Entonces, seguramente a muchos nos suena, ¿no? A mí me gusta el discurso, no les voy a mentir, porque invita a la calma. Y me parece que en época de crisis lo que más necesitamos es calma. Ahora, el esconder el carácter sistémico de la crisis ya me parece un poco maquiavélico hasta cierto punto, ¿no? Pero seguramente ustedes me, me darán luz a nosotros y a todos los que nos escuchan aquí en YouTube, ¿no? Entonces, no sé qué les merezca esta opinión. ¿Hay crisis? ¿No hay crisis? ¿Tengo miedo? ¿No tengo miedo? ¿Qué va a pasar? Bueno, a mí me gustaría empezar con eso, ¿no? O sea, es el discurso que comúnmente nosotros como economistas conocemos como neoclásico y sobre todo sobre la vertiente neoliberal, ¿no? Como se suele llamar esa vertiente, que es la teoría convencional que nos enseñan. Pues nosotros sabemos como universitarios nos enseñan más que otras teorías en la escuela, ¿no? Primero que nada, pues obviamente se dice que no hay crisis porque pues, se pretende que el sistema funcione perfectamente. O sea, se pretende que, como tú dices, bajo estos supuestos de racionalidad, de información completa, de equilibrio de mercado, de el libre juego de oferta y demanda, ante una pequeña desviación de cualquiera de estas variables, pues automáticamente reaccionan todas las demás y se acomodan, ¿no? Ahora, también parte del supuesto de que todos los obstáculos que vienen de la economía a la economía y que provocan crisis son externos, ¿no? O sea, por ejemplo, son políticas, lo que dice el gobierno, son cosas que vienen de fuera y que yo discrepo sobre todo pues, bajo los supuestos de que pues, si nos vamos a la realidad, pues la mayoría de la gente no actúa racionalmente, sobre todo en crisis, no se actúa racionalmente. No existe información completa, yo no conozco absolutamente a nadie que conozca perfectamente el mercado, y menos en esta época donde el mercado es cada vez más complejo, es imposible, nadie la tiene. Y que no sé por qué la economía tiene la tendencia de que los modelos los intenta aplicar a la realidad a fuerzas, ¿no? Intenta encajar esos modelos en la realidad y no reflexiona que son modelos, ¿no? Es una forma de analizar la realidad bajo ciertos supuestos. Eso no quiere decir que tengas que adaptar el libro a la realidad, ¿no? Sino la realidad al libro, sino el libro a la realidad, ¿no? O sea, es esa tendencia de que dices, bueno, pues en mi modelo, pues pasa esto y pasa esto y pasa esto. Entonces, en la realidad debe ser así, ¿no? Yo considero que todas estas variables, primero, no se cumplen y segunda, que yo considero, por lo menos, que todas las variables deberían de considerarse, o sea, como parte del sistema, ¿no? No solamente de que diga, pues estas exógenas, porque mi modelo lo dice, no, pues en tu modelo es así, pero pues en la realidad, pues todo influye dentro de un mismo sistema, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. No es posible delimitar a la realidad en un modelo y querer aplicarlo en su totalidad, porque pues así no funcionan las cosas. Y sí, cierto, o sea, y la economía pues tiene esa facultad de que todo está conectado, lamentablemente, y más ahora que vivimos en un mundo que está cada vez más conectado gracias al avance de las comunicaciones, el internet, cada vez se va a ir haciendo más complejo
porque lo que pasa en alguna parte del mundo va a terminar afectando a nuestro país. Entonces, realmente, pues cada vez el estudio de la economía va a requerir más, ¿cómo decirlo?, disciplina para dar con mejores resultados y solucionarlo el tema de la crisis, que aunque el modelo neoclásico dice que no hay crisis porque el mismo sistema de libre mercado no lo permite, pues sabemos que no es cierto, así no funciona realmente, porque como lo dijiste, que la gente no es racional. Ya no sé si quieran opinar algo. Muy bien. Yo creo que las crisis son un efecto newtoniano de la misma fuerza que tiene una economía y son sus propios resultados inversos a los resultados esperados del mismo sistema o de la misma economía. Es decir, cada vez las economías son más fuertes, cada vez las economías mantienen más variables, mantienen más población, mantienen más flujo, pero precisamente las crisis son la manifestación de la propia naturaleza de la fuerza del sistema existente, tendente y dependiente de un nivel de consumo, dependiente de un nivel de producción y dependiente de un sistema distributivo. Entonces, si lo vemos en términos de fuerza, si lo vemos en términos de newtoniano, ¿no? Pues por su tercera ley, o sea, realmente el sistema tiene una fuerza tendente, tiene una fuerza dependiente, tiene una fuerza en el propio organismo, porque realmente la economía es un organismo vivo, que al final de cuentas su accionar, al ser más fuerte, sus crisis también lo son. Aquí las crisis tienen que manejarse desde una perspectiva, yo creo, futurible. Es un futurible, las soluciones de la propia crisis son futuribles, que son tan difíciles de pensar por no poder resolver el presente. Las crisis son acumulativas, las crisis son distributivas y son incluso no inclusivas. Las crisis impactan de manera diferente en las diferentes regiones del mundo, porque las diferentes regiones del mundo, incluso los diferentes países y hasta incluso los mismos municipios son más débiles en su propia economía que otros. Entonces, aquí las crisis tienen que manejarse como un problema grave y aquí la afirmación de que no existen las crisis creo que es un sentido autobiográfico. Recordemos una vez que Peña Nieto dijo, ¿cuál crisis? Crisis tienen en sus mentes, ¿no? Eso es lo que dijo Peña Nieto en su momento. Entonces tú dices, sí hay crisis, amigo, ¿no? Esa vez que dijo, no, es que yo no soy la señora de la casa, ¿no? Cuando estaba que no compraba las tortillas y que no conocía la inflación del consumo de las tortillas, que incluso todavía lo vemos actualmente. No, es que yo no soy la señora de la casa. Pues ahí te das cuenta, ¿no? Que las crisis, la visión de la crisis, pues se ve desde un sentido autobiográfico, se ve desde un sentido de la posición personal, pero no es de culpar. Realmente yo creo que la diversidad de pensamiento y la diversidad de acomodos no es un problema, porque como economistas nosotros tenemos que tener la versatilidad, la dialéctica de saber que existe un problema y aunque no nos encontremos en él, hay que solucionarlo. Hay que crear políticas públicas, hay que crear políticas sociales, hay que entender las diferentes perspectivas, esa es la dificultad del economista, ¿no? En todo caso, como dice Luis, los modelos no explican realmente una realidad en todo caso. No la pueden explicar, porque son cerrados, ¿no? E incluso pueden explicar una micro realidad, pero las realidades yo las veo desde diferentes niveles. Y la realidad, en un sentido macro, no existe. O sea, la realidad no existe, porque existen diferentes realidades y ni siquiera se pueden definir. Y creo que la crisis hoy en día aquí hago el tema, es una crisis histórica. No se ve, no se siente, desgraciadamente aún no se percibe. Pero estamos hablando de crisis multivariadas, multifactoriales, multifacéticas. ¿Por qué? Estamos hablando de una crisis de combustibles en Europa. Estamos hablando de una crisis de oferta de semiconductores y de chips de alto valor en Asia. Estamos viendo una crisis de deuda y monetaria en Estados Unidos. ¿Y la crisis de América Latina cuál va a ser? ¿La combinación de las tres? Entonces, yo creo que estamos en una crisis multivariada, multifacética, tiene muchas formas y el problema es de que al tener muchas formas, esas formas se combinan en una y es la caída de la economía global. Está complicado. Me parece que es mucho más fácil el decir que algo no existe que el tratar de enfrentarte a algo que es, como tú dices, multivariado. Es más sencillo el me tapo los ojos y digo que no existe nada a tener que enfrentarme a cómo defino la crisis. Que si yo planteo aquí la pregunta de cómo vamos a definir la crisis, yo creo que nos meto en un problema ya para empezar.
¿no? O sea, pero es innegable, decías hace rato, ¿no? No se ve, no se siente, pero está presente. La crisis ahí está. Ujú. Entonces, es muy complicado, ¿no? Bueno, mira, yo creo que sí, el problema de la crisis es que, como bien dicen, y creo que se sobreentiende, ¿no? Ahí entre líneas, no hay una crisis, ¿no? Hay varias crisis. Cada crisis tiene sus particularidades, evidentemente también tiene sus generalidades, ¿no? Eh, en realidad, como economistas muchas veces entendemos, o se nos hace entender muchas veces académicamente, que la crisis es como la economía es un ciclo, ¿no? Un ciclo donde hay un auge, el auge llega a un límite, caes en la crisis, hay una depresión y luego vuelves a... O sea, ese es obviamente un modelo, no explica tampoco la realidad. Es una forma de explicarnos que estructuralmente el capitalismo, por lo menos las economías de mercado, tienden a esto, ¿no? A tener crisis, a tener un cierto límite, como decía Fer. Tenemos crisis de que nos falta combustible, de que falta tecnología, en algún momento va a ser de litio, después va a ser ya estamos en la de petróleo, o sea, muchísimas cosas influyen y cada crisis tiene sus particularidades, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, cómo nosotros todos los semestres estudiamos la crisis del 29, ¿no? Ujú. Es el perfecto análisis de crisis. Pero esa crisis fue la más grave y yo creo que ni siquiera nunca salimos de esa crisis en realidad. Y esa crisis fue, por ejemplo, de sobreproducción, ¿no? Como decía Marx, ¿no? Pues, ahí se tiene el modelo de Marx, ¿no? Pues, hay una etapa de auge donde pues, todos producen, felices, contentos, empiezas a producir, crecen las acciones, crece el empleo, pero hay un límite, ¿no? Es lo que también la mayoría de las teorías nos dicen, hay un límite, ¿no? Empiezas a producir mucho, todos los activos empiezan a crecer, pero de repente hay un punto donde alguien dice, ya no voy a consumir, ya no necesito consumir más. Y de repente ahí también traía el aspecto psicológico de masas, de repente todos dejan de comprar. Y luego de repente las empresas se espantan y despiden empleados y se quedan sus inventarios ahí sin vender, ¿no? Y empieza un desastre total, ¿no? O tenemos otro tipo de crisis donde, como sucedió en los años 70 con el petróleo, pues hay ciertos cárteles que controlan, por ejemplo, un recurso que es muy importante, como en ese caso fue el petróleo, y dicen, no, ya no te lo voy a vender. Y de repente se cae toda tu cadena productiva porque no te quisieron vender petróleo, ¿no? Y después hay uno donde dice, no, ¿sabes qué? Ya se acabó tal material y toda tu tecnología depende de ese material. No, ya, crisis. Entonces, estamos viendo ahí que el sistema que tenemos tiene unas ciertas limitaciones que te llevan a eso, ¿no? Y que incluso es estructural, incluso es psicológico. Entonces, ahí queda la pregunta, ¿hay una crisis? No, hay varias crisis. Yo creo que cada crisis tiene su definición. Lo que sí creo, y como dice Fer, o como ya hemos comentado en otros lados, son acumulativas, ¿no? Y parece que cada vez son más frecuentes, ¿no? Primero fue hubo otras crisis, pero vamos a ponerlo desde el siglo XX, la del 29, y después de ahí hubo un crecimiento, hasta por ejemplo más o menos los 70. Bueno, los 50 hubo uno ahí chiquita, pero pues en tendencias cuando ves la gráfica, pues no. Vamos a poner a que hubo una en las 50, fueron 25 años después. Después hubo una en el 73, después la de los 80, la de los 90, 2008, 2012, 2018, 2000, o sea, ya son cada vez más frecuentes. Entonces, ¿qué te dice esto? Que las crisis no son, más bien existen y no solo existen, sino que son cada vez más frecuentes, ¿no? Es una tendencia histórica hacia la crisis. Y como dice Fer, ahorita hay una crisis histórica porque ya no estamos en las épocas de prosperidad que estábamos antes, ¿sí? Ahorita ya nosotros estadísticamente tenemos un 8% de probabilidad de vivir mejor de lo que vivían nuestros padres. ¿No es una crisis eso? O los emprendedores tienen 2%, por lo menos en México, 2% de probabilidad de triunfar. No es una crisis eso. Ujú. Eso es una crisis. Y no es una crisis que digas, ay, ahorita ya no voy a conseguir chamba. No, es una crisis que se va a sentir poco a poco, hasta que llegue a un punto de ruptura. Ujú. Entonces, es importante entender, otra vez apegándome a los modelos, que los modelos explican una cierta circunstancia histórica, ¿sí? Keynes explicó la crisis del 29 y tú ves a Keynes y dices, wow, esa se explica la del 29.
Pues después llega la del 73 y dices, no, pues ya la teoría de Keynes ya no explica esta crisis. Entonces llega Freeman y dice, no, pues pasó por esto. Pues después llega la de 2008 y dice, no, ya no, la de Freeman ya no funcionó. Pero ya en el 2008 ya no salió ninguna. Ese fue el problema. También es un problema que hay en la economía. Ya no están saliendo nuevas teorías, nos estamos apegando a teorías que si bien sirven para un contexto general para entender distintas variables que pueden hacer funcionar la economía, como puede ser el marxismo, el keynesianismo, la escuela clásica, incluso la neoclásica, no estamos viendo nosotros como economistas un nuevo panorama económico que busque explicar las nuevas crisis, ¿sí? Las particularidades de las nuevas crisis. Nos estamos quedando estancados en las teorías como si fueran una religión, ¿no? Como si fuera un dogma. Y no nos está permitiendo salir de las crisis que estamos haciendo ahorita, que están pasando ahorita. Yo creo que muchas de por ejemplo, la crisis de ahorita ya no se explica con las teorías de antes, o por lo menos no del todo. Entonces, ahí tenemos nosotros, pues, nuestra chamba como economistas, ¿no? O bueno, nosotros como estudiantes y los economistas de allá afuera, porque ya también se dedican ya nada más a trabajar en empresas y todo eso. Y ya no estamos haciendo teoría que resuelva la crisis. ¿Sabes qué siento que también está haciendo falta justo en esta línea? El llevar el concepto de crisis a la población en general. Lo que manejando ahorita es la concepción que se tiene de la crisis. Y lo dijiste muy bien hace rato con el tema de los ciclos. Y me parece que el tema de los ciclos ayuda mucho al discurso neoliberal a decir, esto es pasajero, no se preocupen, va a pasar. Y esto no es acumulativo. Así como subimos, bajamos, pero lo que se quedó abajo ya pasó. Entonces, sí falta mucha educación social, por así llamarle, de qué es la crisis. Ahora también el concepto de crisis parece ser que se queda únicamente en este sentido de que falta algo, ¿no? Y qué tanto lo podemos ajustar, como decían ustedes, a las múltiples realidades. Si me falta algo, eh, digámoslo, tengo todo y me falta 10,000 pesos, pues no va a ser crisis. Pero si no tengo nada y me faltan 10,000 pesos, pues es la crisis más grande que voy a enfrentar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo empezar a matizar esas cosas, ¿no? Más allá de estarnos peleando de que si hay crisis o no hay crisis, ¿no? ¿Cómo llevarlo hacia allá? Sí, es importante, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, un concepto de Marx de las formaciones económico-sociales. O sea, eso quiere decir que pues, cada sociedad, cada región, como si fuera hasta cada municipio, eh, resiente las crisis a su propia manera, ¿no? O sea, evidentemente, por ejemplo, no es lo mismo una crisis en Estados Unidos, una crisis en la Unión Europea, que una crisis en México, ¿no? Generalmente vemos que las crisis son más profundas en países subdesarrollados que, que en países desarrollados, ¿no? Pero sí, a mí me interesa mucho eso de que dices, hay que llevar la crisis o el concepto de crisis hacia la población, ¿no? Porque, por ejemplo, en época de Peña Nieto, todo eso, Carter nada más les decía, ¿saben qué? Hay crisis, abróchense el cinturón, ¿no? No hay que gastar. Bueno, pues, explícales qué estás haciendo, ¿no? ¿Por qué se tienen que abrochar el cinturón? ¿No? O si vas a invertir para sacar adelante la crisis o un poquito más técnico, vas a expandir la oferta monetaria, hay que tratar de hacer que la población entienda del por qué se está haciendo esto de la manera pues más clara y más fácil posible para aquellos que no dedican su vida a estudiar la economía, ¿no? Porque parte de eso también es que si la gente sabe lo que está pasando, reacciona de mejor manera a lo que está pasando. Te entiende más o menos qué es lo que está pasando, por qué las cosas están subiendo y por qué no tienes trabajo, pues es más fácil reaccionar ante esto, ¿no? Como dices tú, o sea, un concepto que se destaca de la teoría neoclásica es pues mantener la calma dentro de lo que cabe y tratar de comprender qué es lo que está pasando a todos, ¿no? Porque a lo mejor nosotros sí lo entendemos, pero influir en todas las personas es bien difícil, ¿no? No sé qué piensas. Sí, se necesita de transparencia, se necesita que el gobierno diga, oigan, pues ¿saben qué? Hay que, no sé, vamos a decir, hay que ahorrar, ¿no? O hay que gastar, no sé, como lo quieran poner, pero que explique por qué, que explique, no, está pasando esto, porque es mejor que todos vayan en la misma línea, igual
dentro de lo que cabe, ayudará a cumplir mejor los objetivos. También cabe un poco el problema de que, pues al menos en México, pues no siempre los objetivos del gobierno son destinados o bueno, realmente benefician a la población. Se ha visto como en casos como lo de los niños que les daban agua destilada, que tenían cáncer, cosas así, pero pues no queda de otra. Al fin y al cabo el gobierno es el único organismo que más o menos se encarga de velar por por todo el país, por la población en general. Pero sí sería bueno también hacer un cambio a nivel gobierno y realmente que lo que se haga beneficie. No sé qué opinan. Miren, yo creo que estamos en una crisis interdependiente, ¿no? Tenemos un sistema de riego de diferentes ingresos, crisis y no beneficios como tal. Si tenemos un problema en estos cuatro hacen que dependan estos otros cuatro. Y así sucesivamente. Es una rama consecuente. Y si como el caso de Evergrande, ¿no? En China, si el principal, que tiene una gran cantidad de capital o genera una gran dependencia respecto a sus deudores, respecto a sus acreedores, respecto a aquellos que tienen una dependencia de este tipo de gran empresa, porque Evergrande es una mega empresa, entonces el sistema de riego del problema se va hacia abajo. Entonces, aquí el problema de las crisis nosotros ya no nos encontramos en una economía, sino en una intereconomía. Ya estamos en un problema intereconómico de crisis. Y realmente, digamos que la intereconomía siempre ha pasado, siempre ha existido. La globalización ha existido desde siempre, desde hace muchísimos años. Pero la intensificación de esta globalización pues, ha ido incrementando con los años, ¿no? Incluso desde el incremento de la financiarización desde los 80 y desde el Internet y su apertura, así como pues que el capital ya no tiene fronteras. Incluso antes a lo mejor sí, pero ya no. En este caso es como el caso de Smith, ¿no? No, incluso los macroeconomistas, Keynes, ¿no? El padre de la macroeconomía. Dices, oye, amigo, la macroeconomía ya lo había escrito Genofonte, así se escribe. Ya lo había escrito hace 2000 años, ¿no? Ya había hablado de la macroeconomía, ¿no? Tú estás hablando de que, como dices tú, hay cada vez más crisis de las explicaciones de las propias crisis, de las propias capacidades, de los propios eventos de la economía. Por ejemplo, hoy estamos en una crisis de demanda y de oferta, pero más de oferta. Ojo ahí, hoy estamos en una crisis de oferta. La crisis de oferta pues, es casi una economía de posguerra, ¿no? ¿Cuál es el problema de la crisis de oferta? Que la demanda no lo alcanza. O sea, la oferta no alcanza la demanda. Estamos en un problema de apertura económica que cada vez es más creciente por la apertura comercial. Pero la oferta no alcanza la curva de demanda. Entonces, aquí estamos hablando de que mientras la demanda está incrementando por un incremento de la apertura económica, que no sé si fue planeada, yo creo que incluso la Secretaría de Salud no tuvo que decir que ya salgan de sus casas, la gente salió. O sea, fue un sentido maná de que la gente ya salió. Actualmente, no, hace unos días hubo 10,000 contagiados y actualmente dicen, no, la pandemia pues está mejor que antes. No, hay 10,000 contagiados al día hace como unos 5 días, hace 4 días. Pero las cifras ya no son apantallantes, ya no son un problema. Y aunque a lo mejor hay más vacunados, pues déjenme decirles que las vacunas, apenas la Pfizer ya está totalmente aprobada. ¿Y las demás? Incluso hay un problema en el que yo ahí les paso una imagen, la pasamos incluso aquí en la pantalla con el público, que dice que ciertas vacunas, ándale aquí, con ciertas vacunas no vas a entrar a Estados Unidos. Una de esas es Sputnik. ¿Qué estamos en la Guerra Fría? O sea, con Sputnik 5, si ya se vacunaron con la rusa, amigos míos, no pueden pasar a Estados Unidos, ¿eh? La economía es un carrusel que vuelve, ¿no? ¿Y cuál vuelve? Crisis del 29, los neoclásicos. Ah, sí, el Estado que intervenga porque el mercado pues tiene problemas. Ya hubo un problema, como dice Leonel, en el caso de los años 70. No, es que tu Keynes no funcionó. Pues vamos a meterle neoliberalismo, ¿no? Que es el compendio ¿Qué es un compendio? Es un archivo comprimido. El neoliberalismo es un archivo comprimido de las diferentes teorías liberales de su momento. Bueno, métele el neoliberalismo. Hay un problema de mercado. Híjole, actualmente la intervención estatal está a tope. Es natural. Y ahí vamos a ver, después en unos años, el neoliberalismo.
Y luego el neo intervencionismo. Entonces, es un problema gravísimo y los recursos cada vez son más escasos y hay una tendencia de estancamiento económico que hay que resolver. Yo creo que otro de los problemas graves que no hemos analizado, se tiene en el aire, es el estigma de la crisis. Hace rato que mencionabas este sistema de riego, ¿no? Uno riega al otro. Parece ser que ha sido el modelo que se ha adoptado para lograr estos grandes crecimientos, ¿no? Fíjense, es contradictorio, es un crecimiento individual basado en apoyarme de los demás o de usar a los demás, ¿no? Apoyar se escucha muy bonito, de usar a los demás. Ujú. Pero en el momento en el que hablamos de decir, bueno, vamos a romper este esquema, entonces recordamos justamente a la Guerra Fría y empieza el estigma del comunismo. Ah, no. ¿Cómo nos vamos a ayudar entre todos? O sea, aquí la carrera es individual. Ah, pero la crisis es compartida, ¿no? Es lo que siempre hemos escuchado. Entonces, hay todavía un gran estigma por ahí de hablar de crisis, ¿no? Sobre todo entre académicos, ¿no? O sea, yo tengo dos puntos. Por ejemplo, primero que en general, más allá de atacar el problema estructural de la crisis, ¿no? Más allá de tratar de estimar estas variables que en realidad pudieran provocar las crisis, por ejemplo, teorías como la keynesiana se atienden con contrarrestar los síntomas de la crisis, ¿no? Es decir, ¿qué provoca una crisis? No, pues provoca desempleo, provoca inflación, ruptura de cadenas productivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces para quitar eso? Ah, bueno, pues aumenta el gasto público, una política monetaria extensiva, darles trabajo de lo que sea, ¿no? Pero dices, bueno, es que no estás atacando la crisis, no vas por la causa, vas por el síntoma, ¿sí? Es como cuando dices, bueno, es que ¿qué tengo? Pues no sé, me voy a tomar un antibiótico o me voy a tomar un Next. Bueno, sí, estás atacando el dolor de cabeza, estás atacando el moco, pero no estás atacando al virus que te está provocando la gripe, ¿no? Entonces, aquí la dificultad en la que radicamos los economistas es en encontrar cuál es ese virus, o sea, cuál es ese problema estructural que está provocando crisis. ¿Es uno solo? ¿Son varios? Como pues, también la gripe, o sea, los síntomas de la gripe los provoca varios virus. Entonces, ahí radica el problema. Y otro punto es cómo se sienten las crisis, ¿no? Porque creo que esta crisis lo que demostró es que la crisis no le pega a todos, ¿no? Como ya habíamos dicho. O sea, los ricos, los muy ricos se hicieron mucho más ricos y los pobres se hicieron más pobres, ¿sí? O sea, se dividió más esta brecha de desigualdad que también provoca crisis, ¿no? O sea, porque muchas veces, bueno, ¿y por qué se provoca la crisis? Bueno, pues también se provoca porque pues no hay demanda, ¿no? A veces porque no hay oferta, esta vez no hubo oferta porque pues obviamente se rompieron los ciclos productivos, pero a veces porque no hay demanda, ¿no? Porque no tengo dinero para comprar. Entonces, esos son los dos puntos, o sea, primero que no se atacan las causas y después, pues esta desigualdad de que pues, si a mí no me pega la crisis, pues a mí no me importa, ¿no? Yo soy un multimillonario que se hizo más rico durante la pandemia, por mí que siga la pandemia. Y pues yo tengo los medios de producción, yo tengo el dinero, yo tengo los gobiernos aquí, pues entonces, y otra, la intervención de los gobiernos. O sea, a veces dicen, no, pues sí, que sí intervenga, ¿no? La manera en la que intervienen también tiene que ver, ¿no? Porque muchas veces intervienen hacia lo loco y muchas veces intervienen bien, pero ¿hasta qué grado tendría que llegar la intervención estatal? Porque también de esos argumentos de la crisis pueden surgir argumentos todavía más radicales, ¿no? Hay quien dice, es que la crisis es estructural, no se puede vencer la crisis, ¿no? Y de aquí parten muchos radicales de la eliminación del capitalismo. Como el capitalismo siempre lleva a crisis, eventualmente vamos a tener que desaparecer el capitalismo para modificarlo por otro sistema. Y estamos seguros que ese sistema no va a tener crisis. O sea, porque pareciera que si cambias el sistema automáticamente se eliminan todos los males del mundo, ¿no? Estamos seguros que va a pasar eso. Como dice, pues es un largo plazo. Yo no creo que el largo plazo sea 20 años. Yo creo que el largo plazo son 50 años o más, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de 100 años? ¿Va a seguir habiendo crisis? O ya vamos a vivir literalmente en una crisis. ¿Hasta cuándo es el límite de la crisis?
sea, son muchas variables, ¿no? O sea, son muchas variables a analizar y todas podrían entrar aquí, ¿no? O sea, cualquier cosa podría provocar una crisis. Hasta la acción pues así que más absurda, ¿no? Como, no sé si fueron los 1600, cuando estudiamos nosotros burbujas, las famosas burbujas económicas. O sea, literalmente en esa época una flor provocó una crisis, ¿no? Una flor, así. O sea, imagínate, a veces que es bien complicado explicarlo y otra vez dices, no, pues es que les gustaban mucho los tulipanes y empezaron todos a comprar tulipanes, y de repente el tulipán ya valía no sé cuántas millones de libras, de repente alguien ya no quiso comprar un tulipán, se cayó la economía, vamos, bye. Y dices, o sea, hasta eso puede provocar una crisis, ¿no? Y otra, yo creo que hay un problema de escasez en algunos recursos, pero yo creo que también hay un problema de distribución de los recursos más allá de la escasez, ¿no? O sea, evidentemente muchos de los recursos que tenemos pues, van a ser escasos en algún momento, pero por ejemplo tenemos también las estadísticas donde tenemos a, no sé, 2 billones de personas muriéndose de hambre y al mismo tiempo tenemos que el 30% de la comida que produce el mundo se tira sin haber llegado nunca a una mesa. Y entonces, ¿ahí es problema de escasez o es problema de distribución o son los dos? Porque digo, con esa comida le das de comer a los otros, pero no les llega. Creo que el problema que tú estás hablando es que más que una distribución, y que aunque sí suena bastante doloroso el hecho de que una gran parte de la población no tiene un alimento en la mesa al menos algunas veces a la semana y los alimentos se tiran en algunos sentidos, en algunos casos mejor dicho, yo creo que aquí el problema más que distributivo es quién carga con el costo. O sea, todo tiene un costo. Entonces aquí es quién carga con el costo. O sea, Sí, es distribución, ajá. ¿no? También, la O distribución sí, sí, también se sí. refiere a quién se lo lleva. O sea, es que hacia quién carga con el costo. O sea, existen sectores, incluso, por ejemplo, como tal, las cosas cuestan. Entonces, el hecho de, por ejemplo, llevar una política social de alimentación, ¿no? Respecto, por ejemplo, al ODS 2, que es hambre cero, tú dices, ok, es una agenda de todos los países para llevar un alimento a la mayoría de la población, pero tú tienes que ir a comprar, tienes que ir a alimentar un sector de población, pero como gobierno, a la gente no le gusta que le suban los impuestos, existe una gran elusión y evasión fiscal, ¿no? En México, que es un problema muy, muy grave, y el sentido de financiación del gobierno es poca. Entonces, tú tienes que ir hacia esa gente, hacia los agricultores, hacia ese tipo de sector que da esa alimentación a nivel general. Para empezar, la tierra es naturalmente escasa. O sea, lo que Sí, produce, se lo va a que acabar. da, etcétera. Es escaso. Entonces, más que esa forma escasa, tienes que ir con alguien que soporte en sus hombros el costo de las cosas, ¿no? Entonces tú estás Es lo que decía hablando, Charlie, ¿no? ajá, El podcast pasado, el capital no tiene moral, ¿no? A donde hay ganancias y darle de comer a los pobres no me da ganancia, no voy a ir. Y los pues, gobiernos ujú. están alineados sobre eso. Sí, Yo creo. más que eso también es detrás de un gran proceso productivo existen otras bocas que se alimentan de tal. Entonces, incluso el capital, más que no tener moral, si imagínate, que un agricultor dé gratis comida, ¿no? Entonces, las propias no son ganancias, incluso existe un gran proceso de trabajadores, un gran proceso de gente que come, un gran proceso de, incluso intervencionistas dentro de la agricultura, los llamados coyotes, ¿no? Que es un problemísima en el sector agropecuario, y de agricultura, es un problemísima estos coyotes. Entonces, estás hablando de problemas estructurales, ¿sí? Problemas que existen dentro de los mismos canales distributivos e incluso en la misma naturaleza de cada sector, que te son difíciles de decir quién carga con el costo. Entonces, el capital no tiene moral, pero el capital tiene que descansar en alguien que lo pueda soportar en costos. Aquí ya sería de pensar, ¿qué hacen o sea, también, imagínate, haces una política social donde los restaurantes que tienen excedente de comida se los das a las personas que no comen? ¿Cómo se vería eso? Dar las sobras, ¿no? En todo caso. Es una política social que da un impacto negativo hacia la percepción de las cosas porque tratas pues menos a la gente, a menos que hagas
comedores comunitarios que desaparecieron en este sexenio, que si no mal recuerdo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo yo que el problema no es un antagonismo puro, sino que el propio sistema es un antagónico de sus propios problemas y de sus propios canales. Sí, Es que sí lleva a conclusiones bien locas, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, todo eso de las contradicciones, pues es bien Marx. Y el problema es que yo, por ejemplo, también podría identificar, así rápido, porque también hablo de mis compas, dos vertientes rápidas, ¿no? Como decía, los optimistas y los pesimistas. Los que dicen neoclásicos, no pasa nada, va a pasar y vamos a salir adelante y el capitalismo es estruendosamente superior y viva la libertad, carajo. Y hay quienes dicen como Marx, ¿sabes qué? Pues es que las contradicciones del sistema pues en algún momento se van a romper y pues va a haber caos, ¿no? O sea, vamos a tener que cambiar el sistema sí o sí porque va a llegar el momento en el que ya no funcione. Ahora, no se tiene que tomar necesariamente una postura, ¿no? Tú puedes incluso hacer una dialéctica de ambas y decir, bueno, de esto sí es cierto esto y de esto sí es cierto lo otro, ¿no? Pero sí las conclusiones a las que se pueden llegar son pesimistas u optimistas, ¿no? Como decir, en algún momento va a desaparecer la crisis y vamos a vivir bien felices. O nunca va a desaparecer la crisis y vamos a tener que cambiar el sistema, irnos al socialismo, ¿no? Por ejemplo. Y después dices, bueno, pues quién sabe si el socialismo de verdad vaya a solucionar los problemas. Socialismo entendiendo como la fase que sigue, ¿no? Porque pues, quién sabe qué vaya a seguir, ¿no? No sé qué opinas. Pero, ¿cómo vemos la economía? Esta es mi mano, ¿no? Obvio. Los neoclásicos dicen, la economía es la sangre, es autómata. Yo no estoy controlando que la sangre corra por mis venas. Es autónomo la economía, es autodidacta, ¿no? Se va a controlar en la propia vida del organismo existente de la economía. Pero o vemos la economía como la sangre que corre en mi mano, o vemos la economía como el movimiento que yo estoy haciendo. Es decir, ¿la economía se ve como un sistema autómata o como un sistema de control entre todos los agentes y las mismas variables económicas? Entonces, esa es la complicación. Es un organismo vivo, pero ¿cómo se le ve? Es que sin sangre no funciona la mano tampoco. ¿No? Ya tendrías una mano bien seca. Sí. Pero sin el cerebro no circula la sangre. No. No, es que estuvo buena esa analogía que hiciste de la mano, me gustó mucho. Y pues sí, o sea, depende de a quién le preguntes, ¿no? Realmente si le preguntas a un neoclásico, te va a decir que es la sangre. Si le preguntas a un iniciando, te va a decir que es la mano. O sea, realmente la economía se trata de posturas, al fin y al cabo, y pues cada quien va a tener la postura que más le guste o que más le beneficie, inclusive. No sé, y sí, o sea, todo lo que hemos abarcado, digo, ha sido como que muy poco, considerando la extensión, porque realmente es un tema que podía dar para todo lo que dure este podcast. Años y años. Sí, entonces, igual, Sí. ahorita, rápido, ahorita una recomendación de cultura. Ahorita que hablaban de los temas de la distribución de la comida, me acordé de una historia de Superman que justamente aborda ese tema, no desde un punto de vista económico, pero que nos explica que en parte la razón por la que no se puede bueno, primero no hay una unión social, ¿no? O sea, Superman no puede solucionar un problema a menos que la humanidad se una, porque la misma avaricia que las personas lo impedían, los dictadores no permitían que Superman entregara la comida, lo atacaban con misiles o disparaban a la gente, también la misma avaricia de las personas hambrientas que se lanzaban sobre la comida. O sea, realmente, pues yo creo que sí es un mensaje poderoso. O sea, ya no viéndolo ya desde el punto de vista económico, porque ya ahorita lo abordaron de que, no, pues quién se hace cargo, ¿no? Bueno, sí, igual sí se puede relacionar porque es la idea de que, no, pues, ¿quién se avienta este show, ¿no? ¿Quién empieza a pensar en los demás? Y, pues no sé, tiene que surgir una idea, un cambio. Una persona que diga, no, pues,
vamos a llevar a cabo la política social para tratar de solucionar el problema del hambre en el mundo, pero pues, no sé. Simplemente fue algo que se me vino a la mente ahorita que estaban hablando de ese tema y pues si a alguien le interesa verlo, pues ahí está, una recomendación. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario final eh, en el sentido de, ya sabemos que es un tema complejo, pero me gustaría más plantear la idea de cuál es el futuro de la crisis, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Y me gustaría también ahí dejar la invitación a todos los que nos están viendo, que nos dejen un mensajito ahí en los comentarios, que nos digan cómo ven el futuro de la crisis. Bueno, yo, primero que nada, pues sí, obviamente es un tema bien complejo, bien extenso. O sea, yo creo que es de los problemas, si no el más complejo de todos los estudios económicos habidos y por haber. Y pues la mayoría de las teorías han surgido en base a eso, ¿no? O sea, con base en, hay una crisis, entonces el sistema no está funcionando, entonces, ¿cómo le hago para que funcione, no? Entonces, yo creo que, sinceramente, yo creo que el futuro de la crisis es más allá de ya sentir crisis tan profundas como esta, es lo que decía Fer, ¿no? Es una crisis acumulada, una crisis histórica. Yo creo que el futuro de esto es ir viendo poco a poco cómo los cambios estructurales si es una crisis, van hacia peor, ¿no? Como les comentaba, ya cada vez te alcanza para menos, ya hay menos probabilidades de un escalamiento social, menos probabilidades de que si tú fundas una empresa triunfe, de que tengas mejores salarios, de que vivas mejor que tus padres. Entonces yo creo que el futuro de la crisis es, como fenómeno en sí, ese, ¿no? Más juntas y en un momento tan juntas que van a ser imperceptibles. Y como teoría, es que los economistas tenemos que más allá de reconocer los síntomas, que ya los reconocemos, ¿no? Ya cuando estamos en crisis ya decimos, estamos en crisis, ¿no? Entonces, más allá de reconocer los síntomas, reconocer las causas antes de que suceda. Un trabajo larguísimo, complicadísimo, no va a ser de una sola persona, pero yo creo que es importante que los economistas, más allá de estarse peleando cuál teoría es la buena, deberíamos estar intentando encontrar las verdaderas causas de esos problemas, más allá de si se pegan en biología o no, y tratar de solucionarlas. Ese tendría que ser el camino de la economía a resolver las crisis. Yo opino igual que tú, Leonel, yo igual considero que la crisis siempre va a existir y siempre se va a ir acumulando y nosotros simplemente nos vamos, o sea, bueno, la población en general, que lo voy a decir así, simplemente lo va a ir normalizando. Simplemente va a ser, bueno, pues ya subió otra vez, no sé, las tortillas, ¿no? O sea, bueno, está bien, ¿no? Y sí, hace falta que surja otra revolución como la que hubo con Keynes, un cambio en la economía. No sé si ya para cambiar el sistema económico, cosa que normalmente no, pero igual para ya ir sembrando las bases de otro modo de producción. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Yo creo, ya como comentario final, la crisis debe de ser una palabra como el amor, la felicidad y la tristeza. Tiene que ser una palabra que entendamos todos. Tiene que ser una palabra que todos podamos definir, que todos podamos entenderla. No podemos ni siquiera entender el amor, ni la felicidad, ni la tristeza, porque es subjetiva, también la crisis. Pero es algo que todos debemos de saber. Es algo que todos debemos de ver, es algo que todos podemos entender. ¿Por qué lo digo? Porque las crisis, nosotros hablamos de crisis económicas porque somos economistas. Hay crisis migratoria, hay crisis psicológica, hay crisis de muchos términos y multivariadas. La crisis migratoria impacta la economía. La crisis psicológica, la ansiedad, los problemas de las personas en su desarrollo personal y desarrollo de capacidades también son un problema económico. La crisis debe ser una palabra universal, debe ser un entendimiento universal y debes de pensar la crisis en dos ámbitos. Mi crisis y la tuya. Vamos a resolverla juntos, ¿no? La crisis es una dialéctica, la crisis es un problema multifactorial y debe de ser multientendible. Entonces, yo creo que yo invitaría al público a que retomara que la crisis es un problema, es una palabra universal, es una palabra global y es una palabra que sonará durante los próximos 10 o 20 años, más que en ningún momento de la historia. Yo quiero decir una frase de Lovecraft ahorita que dijiste lo del miedo. ¿Mm? Que dice, el miedo es
el sentimiento más potente del hombre y el miedo más grande es el miedo a lo desconocido. Nos despedimos de este podcast. Esperemos que les haya gustado, que haya un poco de luz a este tema de la crisis y sobre todo que después de escucharlo ustedes no caigan en crisis. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo de su podcast Voces de Acatlán. The complex sounds of speech and song.